Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, doctora, se le escucha bien. Ya. Bueno, vamos a dar inicio a la novena semana, pero teníamos pendiente del día miércoles que no terminamos algo de dirección. El día miércoles la semana pasada hemos estado viendo todo relativo a dirección y nos había quedado pendiente algo de algunas cosas como es motivación, delegación y comunicación. Y vamos a dar inicio con eso, ¿sí? Gracias, Eric, por haberme colocado la presentación. Entonces vamos a comenzar con motivación. De esa forma diremos que la motivación es el resultado de la interacción de los individuos con una situación. Es el proceso que involucra la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo hacia el logro de un objetivo. Entonces, esas son definiciones teóricas y para entenderlas tendríamos que decir que esto quiere decir de que, digamos, para que exista motivación tiene que haber una situación, tiene que ser algo que estamos buscando. Pero para eso necesitamos lograr el objetivo, necesitamos alcanzar lo que estábamos buscando, pero también necesitamos de algo que nos motive a hacerlo. Vamos a decir, por ejemplo, si dicen de que en el van a aumentar, voy a poner un ejemplo, van a aumentar, digamos, lo que se les va a pagar mensualmente en unos 500 soles a los que van a la zona de la sierra. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, esa es una motivación. Entonces, una motivación de tipo económica, una motivación de tipo básica. Entonces, van a ser varias personas que digan, no, yo me voy allá porque se gana más. Entonces, creo que con ese ejemplo se logra entender lo que es motivación. Después dice que tenemos, así como en liderazgo, hay muchos autores que hablan sobre liderazgo. En motivación también hay muchos autores que hablan de motivación. Pero lo más importante es Maslow, ¿no? Y él define la motivación en una pirámide y dice que la base está dada por las necesidades de tipo fisiológicas, que incluyen las necesidades corporales. Sueño, habla, si seguimos ascendiendo, de lo que es seguridad, que dice que incluye el cuidado y la protección contra los daños físicos y los daños emocionales. Vamos a poner un ejemplo de los daños emocionales que podría ser. Entonces, una persona que lo contratan por un año está preocupado pensando que termine y qué cosa es lo que va a hacer de él. Tercero, tenemos las necesidades sociales que tienen que ver con el afecto, con el sentido de pertenencia al grupo, con la aceptación, con la amistad que pueda tener. Y finalmente, ya en la pirámide tenemos lo que se denomina la autoestima y la autorrealización. Definitivamente esas son necesidades y también motivaciones propias ya de la persona, no tienen que ver con otras personas. Y así se define la autoestima como aquella que incluye factores de estimación internos como respeto de sí mismo, autonomía, logro y factores externos de estimación como el estatus, reconocimiento, la atención. Y la autorrealización dice que es la persona que siente agrado por sí misma y que incluye el crecimiento y el desarrollo del potencial propio. Desde ya les tendría que decir que llegar a este tipo de necesidad de autorrealización es un poco difícil y son pocas las personas que llegan a esto de la autorrealización, es sentirse uno mismo, ¿no? Decíamos tanto, por eso son se denominan autoestima y autorrealización, porque son propios son esas necesidades y esas motivaciones son propias de las personas. En el mundo laboral, estas están divididas de la siguiente manera. Se consideran como básicas las fisiológicas y las de seguridad, y como superiores la de afecto, autoestima y autorrealización. ¿Alguna pregunta en cuanto a lo que sería motivación? ¿Alguna pregunta o algo que no se haya entendido bien? Todo claro, doctora.
¿Ya? Entonces podemos continuar y pasamos ya a lo que sería la delegación. Y vamos a ver qué cosa entendemos por delegación. Decimos que la delegación es el proceso por el cual un miembro de una organización transfiere o pasa una o más funciones a otro miembro. Entonces le está delegando. Pero le está delegando, ¿qué cosa? Le está delegando autoridad, pero sin perder la responsabilidad que él mismo tiene. Entonces, por eso dice el proceso por el cual un miembro de una organización transfiere o pasa una o más funciones a otro miembro de la organización. A la delegación le llamamos también empowerment, que es delegar, facultar, y se define como el proceso estratégico que busca la relación de socios entre empresas y trabajadores. Da poder de decisión y acción de los trabajadores. Entonces, se delega la autoridad, pero la persona que delega, tenemos que tener bien claro que nunca pierde esa responsabilidad de dichas funciones. Por eso, para delegar, primeramente se tiene que saber a quién delegar, qué delegar, cómo delegar, y estar continuamente supervisando cómo la persona a la cual se le han delegado dichas funciones está cumpliendo con ellas. Podemos tener esto que dice camino hacia la delegación y considera 3 puntos. Primeramente, poner atención al proceso. Segundo, tomar responsabilidades. Tercero, buscar el aprendizaje. Y dice poner atención al proceso, es desarrollar conciencia de cómo hacer las cosas, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a hacer. Y hacerlas cada vez mejor. Y en eso tendríamos que tener en cuenta, si a una persona se le ha delegado 2 o 3 veces, cada vez esa persona va a trabajar mejor, va a ejercer mejor esas funciones delegadas. Dice, hacerlas cada vez mejor, ¿por qué? Porque toma responsabilidad, ¿no? Y todo el equipo comparte la responsabilidad y aporta ideas. Y buscar el aprendizaje, porque siempre va a estar tratando de, ¿qué cosa? De mejorar. ¿Alguna pregunta que tengan en cuanto a delegación? Graviel Gonza, ¿alguna pregunta? Graviel Gonza. Graviel Gonza. ¿No está? Hola, doctora, ¿se me escucha? No sé si se me escucha mi micrófono. Hola. Carol Marín. Doctora, ¿se me escucha? Ahora te escucho. ¿Alguna pregunta? Sí. No, doctora, respecto a lo que... ¿Alguna pregunta? No, doctora, todo claro. ¿Sobre qué acabamos de hablar? Sobre liderazgo y estaba conversando sobre lo que era delegación de responsabilidades. Ya, sobre liderazgo, no. Estamos trabajando sobre delegación. ¿Sí? Sobre delegación, sí. Ya. Pasamos a ver qué cosa es comunicación. Y nosotros hemos dicho en un momento que comunicación es sumamente importante y que tenemos que sabernos comunicar, porque si no nos sabemos comunicar difícilmente nos entender, ¿no? Y dice que la comunicación es la transferencia y la comprensión de significados. Es la transferencia y comprensión de significados. Nosotros podemos transferir ideas, pero queda la pregunta, ¿se ha entendido aquello que hemos transferido o simplemente se ha dado como datos y después no se entiende? Dice, si no se transmite la información y las ideas, la comunicación no se lleva a cabo. Y otra cosa, finalmente, si no se ha llevado a cabo la comprensión, podemos decir que la comunicación no se ha llevado a cabo. O sea, transferimos datos. Pero viene la pregunta, ¿entendiste lo que te estamos diciendo? No, es como, el ejemplo lo voy a poner. Yo les estoy haciendo la clase. Ustedes me están escuchando. Pero no hay una buena comunicación si es que ustedes no me entienden. Por eso es que yo siempre estoy cortando y estoy diciendo alguna pregunta, qué es lo que no entienden, dígame qué cosa es lo que está pasando. Porque si no, de lo contrario, simplemente están teniendo datos sobre delegación, sobre toma de decisiones, sobre liderazgo, que dijo tu compañero que no estamos tocando hoy día, ¿no? Pero no se está entendiendo.
Por eso decimos, es la transferencia y la comprensión de significados. Si no se transmite la información y las ideas, la comunicación no se lleva a cabo. Y finalmente, si no se ha llevado a cabo la comprensión, podemos decir que la comunicación tampoco se ha llevado a cabo. Los tipos de comunicación pueden ser dos. Una comunicación interpersonal, que es entre dos o más personas, y una comunicación organizacional. Esta comunicación organizacional ya tiene que ver con toda la organización, cómo nos estamos comunicando con nuestra organización, con nuestra empresa. ¿Qué cosa estamos haciendo para comunicarnos bien? Ya también yo les he dicho que la comunicación puede ser una comunicación oral o verbal, escrita, o también puede ser una comunicación, digamos, de la misma persona, ¿no? De la forma como se comunica. Si ustedes están escuchando de una manera las manos, entonces uno entiende, sí, me están escuchando, me quieren entender, no me quieren entender o simplemente no les interesa, ¿no? Entonces, esa comunicación es lo que se denomina la comunicación corporal. La comunicación interpersonal dice que para que haya este tipo de comunicación interpersonal tiene que haber un propósito que se expresa en el mensaje. Tiene que haber un medio cómo hacer llegar este mensaje. Y tiene que haber un receptor, que es el que recibe el mensaje, o sea, a quién le llega la comunicación. Tiene que haber el propósito, ¿para qué nos estamos tratando de comunicar? Un medio, cómo hacer llegar este mensaje, y un receptor, que es aquel que va a recibir el mensaje. Dentro de la comunicación también podemos considerar lo que se denominan barreras en la comunicación interpersonal entre las personas. Entonces, esas emociones a veces no nos va a permitir comunicarnos bien. Una sobrecarga de información, una actitud defensiva, o puede haber también un propósito complicado. Entonces decíamos, entre esas barreras en la comunicación interpersonal podemos tener emociones, sobrecarga de información, una actitud defensiva y un propósito complicado. Y en la comunicación organizacional, que decimos, se refiere a la comunicación de la empresa, de la organización, esta puede ser de dos tipos, puede ser formal y puede ser informal. Formal es la que tiene lugar por los acuerdos de la organización, y la informal es la que no está definida por la estructura jerárquica de la organización. Y terminamos esta semana, la semana pasada, y bueno, esto que se nos había quedado, en cuanto a dirección, con este consejo para un gerente, que dice así: tú solo no has logrado nada importante, se le dice al gerente. La idea es que eres meramente una pieza, una persona. Eres meramente una pieza, una persona. ¿De qué? De todo un grupo de personas o de un equipo de personas. Y finalmente, en el mundo de hoy, construir relaciones fuertes y colaborativas es clave para lograr cualquier cosa importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente ese gerente, ¿no? No es solo, no actúa solo. Si es que no tiene con quién trabajar y con quién trabajar en equipo, no en grupo, sino en equipo, ¿no? No va a poder lograr nada. Por eso dice, la idea es que eres meramente una pieza, eres una persona de todo ese gran engranaje. Y en el mundo de hoy hay que construir relaciones fuertes y colaborativas, que estas son claves para lograr cualquier cosa importante. Entonces, con esto estaríamos dando por finalizada la semana en la cual hemos llevado a cabo todo lo que es dirección. ¿Alguna pregunta o comentario final en cuanto a dirección? Sí, Joel. Sí, doctora, no me quedó claro cómo es la diferencia entre lo que es comunicación formal y lo que es comunicación informal. La informal entonces sería que se comuniquen de última hora o por algún medio como WhatsApp o Twitter, que sería. Disculpa, Joel, disculpa, esto no te estoy escuchando bien, se te está entrecortando. ¿Se me escucha? Ya, ahora sí. Entonces,
todo caso, ¿cómo sería la diferencia entre una comunicación formal y una comunicación informal? Entonces, si podría dar un ejemplo, podría ser de gran ayuda. Ya. Si ustedes se acuerdan, cuando hemos hablado de organización, hemos dicho que la organización es una organización formal y esa organización formal es la que tiene la representación de la y es la que ¿sí? Y hemos dicho que hay una organización informal y poníamos como ejemplo, vamos a decir, en un hospital, todos los departamentos, todos los servicios forman parte de la organización formal. Pero el cuerpo médico es una organización de tipo informal. Entonces, esta comunicación va, digamos, de la mano con esta definición de lo que hemos hablado en cuanto a organización. Pero la formal es la que tiene lugar por los acuerdos de la organización, de la empresa, de aquellos que forman parte de esa estructura organizativa. Y la informal, dice, es la que no está definida por la estructura jerárquica de la organización. Y estoy poniendo el ejemplo del cuerpo médico que no forma parte de la organización formal. No sé si contesté tu pregunta, Joel, o si se entendió. Sí, doctora, se entendió. ¿Joel? Ya. ¿Alguna otra pregunta o comentario? De toda la semana en cuanto a dirección, las definiciones de dirección. Hemos definido dirección, hemos visto lo que es gerente, hemos hablado de liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo, motivación, comunicación, delegación. ¿Alguna pregunta o algo que no haya estado claro? Entonces, si no hay preguntas, estaríamos terminando con esto la octava semana y pasamos ya a lo que nos toca esta semana, que es el control. ¿Y qué es lo que vamos a ver en control? Vamos a hablar sobre las generalidades del control. Vamos a hablar de las tres formas o tres tipos de control, que son la evaluación, la supervisión y el monitoreo. Y vamos a hacer comentario, más que nada creo que ustedes lo van a ver esto en el seminario, sobre los indicadores de los servicios de salud. Y así entonces damos inicio a nuestra novena semana. Y esto para recordar, en el proceso administrativo teníamos una fase mecánica y una fase dinámica. En la fase mecánica estaba la planificación y la organización, y en la fase dinámica estaba la dirección, y estaba lo que vamos a ver ahora como el último subproceso de ese gran proceso de la administración, que es el control. Entonces, no nos olvidemos: proceso administrativo, fase mecánico estructural, fase dinámica u operativa, y el control tiene que ver, definiciones de control, tiene que ver con establecer estándares, que eso nos va a servir para hacer la comparación. Vamos a hablar también de medición, vamos a hablar de corrección y de retroalimentación, y por ende también de las formas de control, que son la evaluación, la supervisión y el monitoreo. Y vendría la pregunta: ¿qué es el control? Y vamos a definir teóricamente qué es el control. Dice: es la medición y la corrección del desempeño con el fin de que se cumplan los objetivos de la empresa y los planes diseñados para alcanzarlos. Entonces, ya ustedes saben, ¿para qué administramos? ¿Para qué gerenciamos? ¿Para qué gestionamos? Solo con la finalidad que se cumplan los objetivos y las metas de la organización. Y también decimos que el control es una forma de medición. Sí, vamos a medir, vamos a comparar con estándares, y para medir también vamos a utilizar lo que ya hemos estado hablando en clases pasadas, que son los indicadores. Dice también: un sistema efectivo de control asegura que las actividades se terminen en forma que conduzcan al logro de las metas de la organización. Y yo les diría, si hemos visto estos tres procesos anteriores: planificar, organizar y dirigir, casi los gerentes solamente van hasta lo tercero, dirigir. El controlar es lo más difícil. ¿Y por qué es lo más difícil? Primeramente, porque muchas veces esos gerentes no quieren, digamos,
ser responsables de que no tener empatía con sus trabajadores. Entonces, ¿para qué lo controlo? Se va a molestar. Si yo lo controlo, si estoy controlando tanto, entonces de repente me van a sacar de mi puesto de trabajo. Mejor no controlo, dejo que pasen así las cosas. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, porque son estas cosas que no nos permiten controlar. La otra cosa, ya yendo a la parte formal, tendríamos que decir, si no sabemos, por ejemplo, si no tenemos estándares, ¿contra qué vamos a comparar? ¿Con qué vamos a medir? ¿Sí? Y lo otro, si es que no hemos diseñado nuestros indicadores, ¿cómo nosotros podemos evaluar, cómo podemos monitorizar o cómo podemos supervisar si no tenemos esos indicadores que nos digan, esto lo vamos a hacer de esta manera y lo vamos a comparar de la siguiente manera? Por lo tanto, Harrington habla de medición y dice lo siguiente. Si usted no puede medir lo que hace, no puede controlarlo. Si usted no puede controlarlo, no puede dirigirlo. Y si no puede dirigirlo, no puede mejorarlo. ¿Sí? Dice, si usted no puede medir lo que hace, no puede controlarlo. Entonces, acá ya ustedes ven que en el término de control también entra el término de medir. Vamos a medir. Una cosa muy, ¿qué les podría decir? Muy sencilla. Vamos a medir si hasta acá estamos cumpliendo con el sílabus de la asignatura de gerencia. Puede ser dos respuestas, si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Si estamos cumpliendo, entonces quiere decir que seguimos adelante. No estamos cumpliendo. ¿Por qué no lo estamos cumpliendo? Estamos controlando. ¿Por qué no estamos cumpliendo? ¿Qué ha pasado? El segundo párrafo dice, si usted no puede controlarlo, no puede dirigirlo. Si no lo podemos controlar, entonces, ¿cómo vamos a dirigir algo? ¿Cómo vamos a dirigir la coordinación de esta asignatura? Y si no puede dirigirlo, menos va a poder controlarlo. ¿Por qué? Porque decíamos, todo es una retroalimentación y el control cierra ese círculo de los subprocesos de la administración que van nuevamente a la planificación. Para llegar a planificar tenemos que decir, ya, en el control hemos encontrado esto. De repente hemos planificado clases, muchas clases, y que no se han podido dictar porque, bueno, en las diapositivas no poníamos ni 40 ni 50 para una hora de clase, sino poníamos 100, 150 diapositivas. Entonces, he querido, digamos, dar un ejemplo de esta manera para que ustedes puedan entender. Igual podríamos decir, si nosotros no medimos en la consulta externa a cuántos pacientes podemos atender, entonces no podríamos programar las citas para los pacientes, porque no sabríamos a cuántos pacientes necesitamos o cuántas horas necesitamos, cuánto de personal necesitamos, cuánto de médicos necesitamos para atender esa consulta externa, que ya decimos pueda tener, digamos, una atención de 50 personas por día. ¿Comentarios, preguntas? ¿Comentarios, preguntas? Abigail Romero. Abigail Romero, ¿alguna pregunta? Abigail. La computadora está prendida, pero Abigail no está. Fiorella Rosales. Fiorella. Carol Marín. Carol Marín. Bueno, 3 alumnos que solamente tienen su computadora.
Han entrado, han dejado la computadora y están haciendo cualquier cosa, pero no están en la clase, ¿sí? Digno de tenerlo en cuenta. Doctora, Abigail, doctora, ¿sí? sí, doctora. ¿Alguna pregunta? No, todo claro. ¿De qué he hablado? De la medición, de lo que sucede, doctora, es que me fui a los servicios. ¿No te escucho? Me fui a los servicios, pero estaba hablando de los indicadores de medición. Decíamos que los indicadores nos sirven para medir. Por favor, estén atentas, ¿sí? Sí, doctora. A ver este término de medición, ¿a qué se refiere? Y decimos lo siguiente. Medir es comparar con una norma o con un estándar. Entonces decíamos, controlamos y medimos. Pero entonces, ¿qué necesitamos para medir? Necesitamos un estándar o una norma que vamos a ver más adelante de qué se trata. Dice que el medir, o sea, comparar con un estándar, nos permite una adecuada toma de decisiones. ¿Qué otra cosa? Mediante la medición se consigue que las personas se desarrollen a través del trabajo. Vamos a medir, por ejemplo, el número de atenciones en la consulta externa por profesional. Vamos a decir, es un médico general. ¿Cuántas consultas tiene que atender? O sea, lo que sería el parámetro o el estándar, 4 pacientes por hora, o sea, 15 minutos. Entonces, pero si ese médico solamente atiende 2 pacientes en 1 hora, quiere decir que no está cumpliendo con ese estándar de 15 minutos. ¿Qué está pasando? Se demora en hacer la historia clínica o porque la historia clínica ya tiene que ser digitalizada, se demora, hace una análisis muy larga o el examen físico es muy largo. ¿Por qué se demora tanto? ¿No? Y la otra cosa, si nosotros vemos todo eso, entonces viene lo que ya habíamos hablado en otro momento, que tendría que capacitarse a la persona, ¿no? Capacitarse para que pueda, digamos, trabajar de manera que pueda cumplir con los estándares que nos está sirviendo para medir, para controlar la atención en la consulta externa. Por lo tanto, decimos que el control es el proceso de seguimiento y de vigilar las actividades para cerciorarse de que se desarrollan conforme a lo planeado y para corregir cualquier desviación evidente encontrada. Entonces nos sirve el proceso de seguimiento y de vigilar. ¿Qué estamos vigilando? Estamos vigilando la atención en la consulta externa, ¿no? Conforme se ha planificado, entonces hemos programado, un médico general va a atender 4 pacientes, en 6 horas tendrá que atender 24 pacientes. Pero si no atiende los 24 pacientes, solamente atiende 15, entonces viene lo que dice ahí. También nos sirve para tomar decisiones y corregir esa desviación que esté existiendo. ¿Por qué está atendiendo tan pocos pacientes? Cuando el control no es adecuado, las fallas no se detectan. O si no, simplemente si no medimos, si no controlamos, entonces no sabemos qué es lo que está pasando. Hemos contratado a un profesional médico, un médico general, para que atienda la consulta externa durante 6 horas, pero lo hemos contratado, se le está pagando por las 6 horas que va a trabajar, pero realmente no conocemos, no sabemos a cuántos pacientes está atendiendo. Y finalmente, el control supervisa el progreso y ejecuta los cambios necesarios. Entonces, vemos que está atendiendo pocos pacientes, hacemos la pregunta ¿por qué? Hacemos un proceso de mejoramiento continuo, que creo que también lo hemos hablado y lo vamos a hablar cuando hagamos calidad, ¿no? Con la finalidad de poder mejorar. Si no controlamos, entonces, como dice el autor, no podríamos mejorar. Por lo tanto, el control asegura el cumplimiento de los objetivos y de las metas, y entre las actividades de control se considera que se supervise el desarrollo de las personas y las áreas recopilando datos de su desempeño. Y acá, ya para ir, digamos, haciendo una diferencia entre lo que es supervisión
la supervisión va a controlar cómo las personas ejecutan sus actividades, a diferencia de la evaluación y el monitoreo, que va a trabajar sobre las actividades que se desarrollan. Por lo tanto, este control, mediante una medición, nos va a permitir la retroalimentación. Ustedes ya conocen ese término de retroalimentación y saben de qué manera se ejecuta este. Y el control identifica problemas de desempeño y nos sirve para poderlos corregir. Ya sabemos, es el último subproceso del proceso administrativo, que consiste, ya resumiendo, en medir y corregir el desempeño de los subordinados para asegurar que los objetivos de la empresa sean alcanzados, define los estándares para medir desempeño, corrige las desviaciones y garantiza que las actividades se realicen de acuerdo a lo planificado. Creo que está bastante claro y es, digamos, como un resumen de lo que hemos venido comentando hasta este momento. ¿Preguntas hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Preguntas hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido, que no esté claro? Joel. Una pregunta. ¿La medición solamente puede aplicar para análisis del medio externo o también se puede aplicar para análisis del medio interno o de los trabajadores de la organización? A ver, no te entiendo cuando te refieres a medio interno y medio externo. No entendí. O sea, me refiero Joel, de que un poquito, no sé por qué te escucho muy bajo. ¿se me escucha? Un poquito mejor. Ya. Te decía yo que no entiendo lo que me estás diciendo o por qué estás diferenciando en medio interno y medio externo. No entendí. Me pregunto porque la que está en sí la definición más bien va en referencia de que sí medición más parece como si fuera analizar, como decir, la demanda o lo que falta para que cada uno pueda mejorar en cuestión al control. Eso es lo que yo estoy entendiendo. No te entiendo. A ver, pon un ejemplo. No te entiendo la pregunta. O sea, yo entiendo como medición, por ejemplo, el que ya haya personas. Levanta la voz, por favor. Yo lo entiendo como si Dime. por ejemplo, en la comunidad estén contagiados de tuberculosis y lo que necesitan es medicamentos para la tuberculosis. Y supuestamente con ellos se basa en que ahí con eso ya sería la parte de la medición. Eso es lo que yo le estoy entendiendo. En una comunidad hay personas con tuberculosis, en una comunidad X. Ajá. ¿Sí? ¿Y qué pasa con eso? No entiendo. O sea, yo le entiendo de que de por sí, si hay eso, entonces significa de que lo que en realidad se necesita es medicamentos para la tuberculosis en esta comunidad. O sea, eso vendría a ser lo que yo entiendo de la medición hasta ahora. Depende si eso está dentro de tus objetivos y porque si ¿qué vas a medir? ¿No? ¿Qué vas a controlar? Entonces, de repente, a ver, yo te pongo el ejemplo. Tenemos tuberculosis en la región, en la comunidad A. ¿Sí? Entonces, esto, ¿cómo se llama? Dentro de nuestros objetivos, en nuestro plan operativo, vamos a suponer, hemos puesto que vamos a tratar a estas personas con tuberculosis. Y que pensamos, digamos, tratar a 50 personas que tienen tuberculosis, entonces tenemos que ir controlando realmente, comenzando, si se les va a dar los medicamentos, si las personas toman sus medicamentos o si es que los tenemos que traer al centro de salud para darle los medicamentos y que los tomen ahí porque de repente se los llevan a su casa y ni siquiera los toman, ¿sí? Entonces sería una forma de controlar, digamos, el objetivo que nosotros nos hemos diseñado en ese plan operativo en relación al problema existente que es, digamos,
la tuberculosis en esa localidad. Joel, no sé si capté lo que me querías decir. Sí, doctora, ya con eso me quedaría más claro. Ya. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Por eso dice acá, no sé si leí esta transparencia, dice el control, la última etapa consiste en medir y corregir el desempeño de los subordinados para asegurar que los objetivos de la empresa sean alcanzados. Define los estándares para medir el desempeño. Decimos, si no tenemos estándares, no tenemos con qué comparar y con qué medir. Corrige las desviaciones y garantiza que las actividades se realicen de acuerdo a lo planificado. Entonces, hemos planificado, digamos, disminuir la tuberculosis en esta comunidad. Pero para disminuir la tuberculosis, entre las actividades que tenemos que tener, primeramente, detectar a las personas que tienen tuberculosis. Segundo, darles los medicamentos. Tercero, controlar que esas personas tomen sus medicamentos. Cuarto, digamos, hacerles el seguimiento de si esas personas mejoran o no mejoran con los medicamentos. No sé si con eso, Joel, esto te explico un poco mejor o queda un poquito más claro. Sí, doctora, queda más claro. Ya. ¿Por qué es importante el control? Vilca. José Julio. Sí, doctora, pero tenía una consulta ahí. En caso de que bueno, yo no puedo quizás a veces controlar que los pacientes efectivamente cumplan con sus dosis diarias, su medicación correctamente. En ese caso, o sea, usted me dice que debe de verificarse que dentro del establecimiento de salud se estén tomando los medicamentos y cuando le toque tomar fuera. Ya, te pongo ese ejemplo porque en una época se hizo eso, ¿no? Entonces, los pacientes iban al establecimiento y se les daba los medicamentos y bueno, de esa manera seguimiento que sí estaban tomando los medicamentos. Sobre todo, esto se hizo en un momento en pacientes con tuberculosis multidrogo resistentes. Porque el hecho que se vio, darles para que se lleven a su casa, muchas veces ni siquiera los tomaban. Por eso hice ese comentario, José Julio. No sé qué otra cosa quisieras preguntar al respecto. Claro, entiendo que ahí se podría bien las dosis, o bueno, se le da bien la receta y todo lo indicado está bien, pero si es por falta del paciente en sí, ahí ya escaparía de las manos del establecimiento, ¿no? Control Desde sería luego que sí, interno. desde luego que sí. Desde luego que sí escaparía, pero digamos, podríamos ponerlo de otra manera. A ese paciente tú le vas a hacer un seguimiento, lo vas a citar y vas a ver cómo sigue, cómo está. Y si ese paciente lo estás citando, le estás haciendo el seguimiento en la consulta externa, entonces la pregunta será, ¿está tomando sus medicamentos? No, doctor, me he olvidado de tomar los medicamentos. No, doctor, los medicamentos que llevé se me perdieron. No sé si de esa manera te pongo un poquito más claro lo que tú me acabas de preguntar. Sí, sí, doctor. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Decimos, ¿por qué es importante el control? Y dice, ¿se puede planear o planificar? ¿Se puede crear una estructura organizacional? ¿Se puede motivar a los empleados? Pero no hay garantía que las actividades se desarrollen como se planearon y que se permita el logro de los objetivos. Mire, está diciendo que el control como última fase, última etapa o último subproceso del proceso de la administración es importante, ¿no? Es sumamente importante porque decimos, planificamos de una manera, nos organizamos para cumplir los objetivos conforme los hemos planificado, pero nada nos garantiza que las actividades que hemos previsto en nuestros planes se lleguen a cumplir de la manera que se han planificado para el logro de los objetivos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Está vinculando y está dando la importancia que tiene el control
versus la planificación. Planificamos esto. Y esto es lo que vamos a controlar que se esté cumpliendo. Porque si no se está cumpliendo conforme lo hemos planificado, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál sería el resultado, Fred Vita? Sí, doctora. ¿Cuál sería el resultado? ¿Entendiste mi pregunta, verdad? Sí, doctora, un poco, entendí un poquito. No entendí muy bien la pregunta. Bueno, la pregunta es, nos hemos planificado, tenemos objetivos claros. Para alcanzar esos objetivos nos hemos organizado, ¿sí? Se está conduciendo, se está motivando a los trabajadores para que trabajen en ese sentido. Pero no sabemos si las actividades se están cumpliendo conforme las hemos planificado. Entonces, definitivamente, si no se están cumpliendo como nosotros las hemos planificado, ¿qué es lo que va a pasar? Que no se van a cumplir los objetivos. ¿Sí? ¿Quedó claro, Fred? Sí, doctora. Ya. Y el control dice que es importante porque ayuda a los gerentes a conocer si se están cumpliendo las metas y de no ser así, las razones por las cuales no se están cumpliendo. Entonces, siempre yo les he dicho, si hay retroalimentación y nosotros vemos, siempre tenemos que estar analizando por qué no se cumple, por qué no se ha hecho, por qué se dejó de hacer. Otorga facultades de decisión a los empleados y permite a los gerentes proteger la organización y sus recursos. Entonces, nosotros hablábamos que una empresa, una organización tiene que ser eficaz y eficiente. Eficaz, que cumpla sus objetivos que ha trazado. Eficiente, que los cumpla, pero al menor costo, ¿sí? Entonces, si no hay estas dos cosas, que sea eficaz y que sea eficiente, definitivamente tendríamos que decir que esa empresa no está trabajando bien. El control, por lo tanto, establece normas y métodos para medir desempeño. Estamos hablando un poco de la supervisión. Mide los resultados, o sea, evalúa. Toma medidas correctivas cuando no se han cumplido lo que hemos planificado. Permite la retroalimentación. O sea, el control establece normas y métodos para medir desempeño, mide los resultados, toma medidas correctivas y permite la retroalimentación. Y entonces, si estamos hablando de todo esto, tendríamos que tener en cuenta lo que se denominan las etapas del control. Y dentro de esas etapas del control tenemos, primeramente, establecer estándares. Decíamos que el estándar es el parámetro que nos va a servir para comparar. Medimos los resultados. Medimos los resultados y vemos que no se están cumpliendo. ¿Por qué no se están cumpliendo? Entonces los corregimos. Eso nos sirve para la retroalimentación y nuevamente comienza nuestro círculo. Es decir, todo, digamos, es como si fuera un círculo. Tiene un comienzo, tiene un fin, y ese fin llega a lo que sería retroalimentación y nuevamente el inicio. Por lo tanto, en esas etapas del control tenemos lo siguiente. Primeramente, establecer normas y métodos para medir desempeño. ¿De qué estamos hablando? De establecer los estándares. Con esos estándares, nosotros vamos a comparar cómo se está dando. Es medir el desempeño. Si se ciñe el desempeño a las normas, no hacemos nada. Todo está funcionando bien. Pero si no se ciñe a las normas, entonces vamos a tener que tomar medidas correctivas y volver a evaluar. Medidas correctivas. Ya hemos averiguado por qué no se está cumpliendo, ¿sí? Entonces tomamos las medidas correctivas y nuevamente nuestro círculo se cierra cuando nosotros volvamos a evaluar y ver el resultado que nosotros tengamos. Por lo tanto, podemos resumir lo que estamos diciendo hasta acá en lo siguiente. Medición, se mide el desempeño real, para lo cual se busca información. La comparación, se compara el desempeño real con el estándar o el patrón que hemos dicho. Y se toman acciones administrativas de no hacer nada cuando todo está yendo bien o corregir cualquier desviación que exista cuando comparamos
cuando lo comparamos con el estándar y vemos que no se cumple, entonces ahí sí tomamos lo que dice tomar medidas correctivas. Entonces, en esas etapas del control que tenemos la medición, la comparación y la toma de acciones administrativas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Antes de seguir avanzando, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hemos estado hablando de estándares, de parámetros, y entonces ahora vamos a ver qué es un estándar o un parámetro. Dice que el estándar es una unidad de medida que sirve como modelo o patrón sobre el cual se efectúa el control. Y les voy a poner el ejemplo de algo que también lo hemos mencionado, decíamos, un médico general atiende o debe atender 4 pacientes en 1 hora. Ese es el estándar. Dice, es una unidad de medida que sirve como modelo o patrón sobre el cual se efectúa el control. Y puse el ejemplo, si en lugar de atender 4 pacientes atiende 2, quiere decir que no está cumpliendo el estándar. Entonces buscaremos la razón, ¿por qué no se está cumpliendo ese estándar? Por lo tanto, los estándares son el parámetro sobre el que fijamos los objetivos de la empresa, son metas que se desarrollan durante el proceso de plan y es la medida del desempeño deseado. Y antes de seguir adelante, yo voy a hacer una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Y si no tenemos el estándar, qué hacemos? Alexandra Calderón. Sí, doctora. ¿Me escucha? Alexandra Calderón. Sí. Si no tenemos el estándar, ¿qué hacemos? Tendríamos que cambiarlos, doctora. Tratar de mejorarlos. ¿Qué? ¿Tenemos que qué? ¿No te escucho? Sí, tenemos que cambiarlos o en el sentido de mejorarlos. No lo podemos cambiar porque no lo tenemos. No podemos mejorarlo porque no lo tenemos. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué se te ocurre? Primeramente trataremos de buscar un estándar que, bueno, vamos a decir, no corresponde acá al Perú, que sea un estándar internacional, y trataremos de adaptarlo. O la otra cosa, comenzaremos a crear nuestros propios estándares. Y podríamos decir, por ejemplo, ¿qué ejemplo podemos poner? Un especialista. Vamos a suponer que no tenemos el estándar y no sabemos cuántos pacientes debe atender un psiquiatra en 1 hora. Hemos hablado del médico general, podríamos hablar del médico psiquiatra. ¿Cuántos? No sabemos, no tenemos el estándar, de repente no lo tenemos el internacional. Entonces, ¿qué haremos? Comenzaremos a revisar en los últimos tres años cuántos pacientes ha atendido nuestro psiquiatra del hospital, ¿no? ¿Cuánto por hora? Y de ahí nosotros sacamos nuestro propio estándar. Y con eso ese estándar que hemos fabricado, con ese estándar vamos a poder trabajar. No sé si se entendió, Alexandra, el ejemplo que he dado. Sí, doctora. Ya. ¿Cuáles son los objetivos del control? Planificar con mayor certeza, porque hemos dicho que sirve de retroalimentación.
precisar oportunidades de mejora, por qué no se está cumpliendo, qué tenemos que hacer para poder mejorar, analizar y explicar. Y ustedes ya saben que esas palabritas, analizar y explicar, es buscar las causas, por qué se está dando. Por lo tanto, corregir condiciones fuera de control y establecer prioridades. Siempre hemos dicho, no podemos trabajar con todo a la vez, tenemos que establecer en todo prioridades. ¿Qué hacemos primero y qué hacemos después? O sea, objetivo, planificar con mayor certeza, precisar oportunidades de mejora, analizar y explicar, corregir condiciones fuera de control y establecer prioridades. Por lo tanto, si no hay alguna pregunta o comentario, para poder continuar con sistema de control, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta o comentario? Edward Quiroz. Edward Quiroz. No está. Seguimos. Sistema de control. Proceso de varios pasos aplicados a diversas actividades de control con la finalidad de contar con información en forma oportuna que se base en qué controlar, con qué frecuencia controlar y cuándo controlar. Entonces son tres, el sistema de control es todas las actividades que se hacen para controlar. Es tener el estándar, es medir, ¿no? O sea, comparar el estándar con lo que se está dando. Pero ahí ya nos aparecen las tres preguntas. ¿Qué controlamos? Es difícil que un gerente pueda controlar todo. No se puede. Entonces, bien, si no se puede controlar todo, ¿con qué frecuencia controlamos? ¿Cada 6 meses? ¿Cada año? ¿Cada mes? Y si decimos con qué frecuencia, entonces, ¿cuándo lo hacemos? ¿A comienzo de año? ¿A final de año? ¿A la mitad del año? ¿Qué controlar? ¿Con qué frecuencia controlar? ¿Y cuándo controlar? Y acá, la primera pregunta, que es ¿qué controlar? La podemos responder de la siguiente manera. Controlamos áreas claves de desempeño o área clave de resultados y los puntos estratégicos de control. Entonces vamos a definir a qué se denomina el área clave de desempeño o área clave de resultado y a qué se denomina punto estratégico de control. El área clave del desempeño son los aspectos de una unidad u organización que deben funcionar en forma eficaz para lograr el éxito. Y entonces siempre yo hago esta pregunta. ¿Cuál sería el área clave de desempeño o área clave de resultado, ¿no? Que debe funcionar en forma eficaz para lograr el éxito? Siempre hago esa pregunta, porque la verdad que prácticamente uno no se imagina o no le da la importancia de vida a una determinada área. La pregunta se la voy a hacer a Joel. Joel. ¿Cuál te parece que debería ser un área clave en un establecimiento de salud, en un hospital? Joel. El área de cuidados Joel. intensivos. ¿Perdona? El área de cuidados intensivos debería ser un lugar clave para el desempeño. Cuidados intensivos. Carla Urbina. Carla Urbina. Tampoco está. Vamos poniendo faltas. El área clave de desempeño es la parte logística. Si la logística no funciona bien, definitivamente, quizá no tenemos el personal en número o el personal que necesitamos. No tenemos insumos,
no tenemos equipamiento y por lo tanto no podemos dar una buena atención. Punto estratégico de control dice que son los puntos críticos del sistema que deben ser vigilados para su mejor funcionamiento. Entonces la pregunta se la voy a hacer para Delcy Céspedes. ¿Cuál te parece un punto estratégico de control en un hospital, según esa definición? ¿Cuál te parece? Sí, doctora, tengo problemas. ¿Me escucha? ¿Te escucho? Delcy, ¿cuál te parece? Según esa definición. ¿Puede ¿Te ser, parece? doctora, saber si es que me escucha? ¿Todos los doctores pueden llegar a cumplir las citas que han sido programadas? Vamos a hablar. Son los puntos críticos del sistema. Vamos a poner el hospital, que debe ser vigilado para su mejor funcionamiento. Voy a dar la respuesta porque creo que ninguno me va a contestar. Ese punto, definitivamente, ¿cuál es? Es la emergencia. Digamos, la forma como funciona la emergencia nos dice realmente cómo funciona el hospital. ¿Sí? Entonces ya tenemos como área clave la parte logística y como punto estratégico de control sería la emergencia. Dentro de los tipos de control tenemos tres tipos: un control preliminar, un control concurrente y un control de retroalimentación. Y vamos a ver cada uno de estos tipos de control. Se dice que el control preventivo o preliminar es el que tiene lugar antes que se inicien las actividades. Entonces, definitivamente, las actividades vamos a crear normas, procedimientos, reglas para asegurar que las actividades se cumplan de acuerdo a lo que hemos planificado. Entonces, estamos creando algo para hacer el control, pero lo estamos haciendo antes de. El control concurrente es aquel que tiene lugar o se da cuando se están cumpliendo las actividades y nosotros vamos a controlar para ver cómo se están cumpliendo. Y tercero, tenemos el control de retroalimentación, que es el control que se da, digamos, o que se lleva a cabo cuando ya se han terminado las actividades con la finalidad de ver si esas actividades se han cumplido de la forma que se han planificado, ¿no? Entonces, tenemos tres tipos de control: el control preventivo preliminar, el control concurrente y el control de retroalimentación. Tenemos tres herramientas o formas de control, que son la evaluación, el monitoreo y la supervisión. Y vamos a ver cada uno de ellos. Decimos que la evaluación es la emisión de un juicio de valor que compara los resultados obtenidos con el patrón de referencia. Ya sabemos cuál es el patrón de referencia, son los estándares, para constatar los avances o logros de los objetivos planteados. Es la evaluación. ¿Qué evaluamos? Evaluamos necesidades de salud, evaluamos un plan, un programa o un proyecto, evaluamos la estructura de la organización, la eficacia y la eficiencia de los procesos, los resultados del efecto, el impacto del programa, del proyecto o del plan. La evaluación se realiza generalmente 2 veces al año. No más, estamos evaluando. ¿Pero qué estamos evaluando? Estamos evaluando actividades. Luego tenemos la otra herramienta o forma de control, que sería el monitoreo. ¿Y qué decimos? Que el monitoreo es una herramienta de control destinada al seguimiento permanente de los procesos, con la finalidad de ver el cumplimiento de los objetivos establecidos, el avance de los mismos y hacer ajustes necesarios.
y proporciona un sistema permanente de retroalimentación. Decimos que el monitoreo es una herramienta de control destinada al seguimiento permanente de los procesos con la finalidad de ver el cumplimiento de los objetivos establecidos, el avance de los mismos y hacer los ajustes necesarios. Entonces, el monitoreo es el seguimiento. Entonces, un monitoreo lo podemos hacer mensualmente, quincenalmente, conforme lo hayamos planificado. Decimos también que para el monitoreo se requiere información confiable, disponible y oportuna, lo mismo que para la evaluación, y la programación de acuerdo a programas identificados, capacitación del personal y los recursos disponibles. El plan de monitoreo consiste en el diseño y manejo de sistemas de información, identificar actividades que tenemos que monitorear y establecer los indicadores. ¿Hasta acá alguna pregunta o comentario antes de pasar a supervisión? ¿Alguna pregunta o comentario antes de pasar a supervisión? ¿Alguna pregunta? Claudia. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Respecto a la evaluación, ¿esta se realizará mediante pruebas o cómo nosotros vamos a realizar, ¿no? esta forma de control? No, pruebas no, sino depende de qué vas a evaluar. ¿Qué quieres evaluar? Dame el ejemplo que quieres evaluar y yo te contesto la pregunta. Por ejemplo, si se están usando adecuadamente los instrumentos, por ejemplo, no sé, en cirugía o en emergencia tópico, ¿no? Y que, digamos, no, como que, o sea, digamos, y el problema ha sido que tal vez se ha acabado muy pronto, ¿no? O mucho, como que no hay una concordancia con la cantidad preestablecida, por ejemplo, ¿no? Ya, no hablemos de equipamiento. Porque, bueno, pues el equipamiento no se puede acabar de un momento a otro. No se puede, por ejemplo, acabar, ¿qué vamos a decir? Vamos a hablar de muebles clínicos. No se puede acabar las camillas de un momento a otro, no se pueden acabar las sillas de ruedas. Hablemos, vamos a suponer lo que tú quieres decir de medicamentos. ¿Te parece? Son insumos para poder trabajar. Entonces podríamos decir, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar si la cantidad de sueros que se han dejado o que se están dando en emergencia es la que realmente corresponde. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ver el número de pacientes atendidos en ese semestre. Del número de pacientes atendidos, ¿cuáles han sido los diagnósticos? ¿Y qué número de esas personas con esos diagnósticos han necesitado sueros? Por lo tanto, si es que eso corresponde, entonces estamos evaluando si realmente estamos entregando o estamos previendo, estamos programando, estamos haciendo nuestra programación logística para la cantidad de pacientes que necesitan sueros. No puedes hacer una prueba. No sé, Claudia, si se entendió lo que tú me has preguntado. Claudia. Sí, doctora, o sea, digamos, van a estar incluidas varias variables en sí, ¿no? Al momento de la evaluación. Así es. Okay. ¿Está claro? ¿Quedó claro, Claudia? Sí, doctora. Ya. Decíamos que el monitoreo y la evaluación evalúa actividades, sirve para ver actividades. En cambio, la supervisión sirve para ver cómo las personas realizan las actividades. Por lo tanto, dice que la supervisión evalúa el desempeño del personal en sus puestos de trabajo y permite identificar las necesidades de capacitación. Entonces, vamos a supervisar, digamos, el trabajo de la enfermera. Y es lo que hace el departamento de enfermería. Y entonces, dependiendo de cómo las enfermeras cumplan su función, entonces se verá si necesitan capacitarlas o no. Entonces, está
viendo cómo trabajan. O sea, se dirige a las personas y no a las actividades. El objetivo es descubrir a tiempo, dice, los problemas en la ejecución de actividades, analizarlos y buscar soluciones. Por lo tanto, la supervisión es una interacción personal, individual o grupal, a través de la cual se desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje entre el supervisor y el supervisado. Dice, es una interacción personal a través de la cual se desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje entre el supervisor y el supervisado. ¿Qué supervisar? Las actividades más importantes para el éxito del plan, del programa, del proyecto. Las actividades que sean más difíciles de realizar. Y tercero, las actividades más importantes desde el punto de vista del usuario. Porque decimos, esta supervisión va a servir para una retroalimentación. ¿Y en qué va a consistir esa retroalimentación? En una capacitación. ¿Cómo supervisar? Es otra pregunta. Observación directa en la ejecución de las actividades. Entrevista con el personal. Análisis de la información. Monitoreo del abastecimiento de los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades. La capacitación y la retroalimentación del personal. Entonces, queda claro cómo supervisar, ¿sí? ¿O hay algún comentario, algo que no se entienda de lo que estamos diciendo, cómo supervisar? En la supervisión consideramos un antes de la supervisión, un durante la supervisión y un después. O sea, consideramos 3 momentos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En el antes, vamos a seleccionar qué área, qué servicio o establecimientos vamos a supervisar a través de, por ejemplo, del análisis de situación de salud. Entonces, en el análisis de situación de salud tenemos que cada vez se atienden personas de la tercera edad con problemas de osteoporosis, por decir algo. Entonces, eso es lo que vamos a supervisar, cómo se está atendiendo a estos pacientes. Por lo tanto, si ya tenemos seleccionada el área y lo que vamos a supervisar, vamos a definir el propósito de la supervisión. ¿Para qué vamos a supervisar? Lo más lógico va a ser para ver cómo las personas trabajan con estos pacientes y si es que necesitan o no de una capacitación. Por lo tanto, se van a priorizar las actividades a supervisar, se van a definir estándares, ya hemos hablado de los estándares e indicadores. El establecer indicadores nos va a servir para ver cómo se va a ir trabajando, se elaborará un cronograma para supervisar y se preparará, que es lo más importante, una guía de supervisión, porque no podemos ir a mirar qué se está haciendo. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que falta que aprenda? ¿Qué error hemos encontrado? Durante la supervisión, en el lugar, en el servicio, ya sabemos lo que vamos a supervisar, ¿qué hacemos? Establecemos un clima de confianza. ¿Por qué un clima de confianza? Porque el supervisor es la persona que es técnica en el tema que va a supervisar y es la persona, digamos, que va a trabajar ahí. Entonces nos interesa cómo trabaja. Analizamos la información que tenemos y aplicamos, ¿qué cosa? Aplicamos nuestra guía de supervisión. Y se informa al personal de los problemas encontrados, se priorizan los problemas y se concluye con acuerdos y recomendaciones. ¿Para qué concluimos con acuerdos y recomendaciones? Porque está bien, decimos, vamos a venir a supervisar dentro de 6 meses para ver si esta persona, con esas recomendaciones que se le ha dado para que pueda trabajar, va a trabajar mejor. Pero ¿qué es lo que va a pasar en esos 6 meses que no se va? Se puede hacer un monitoreo para ver cómo se están cumpliendo las actividades. Y un después, que tiene que ver con lo que acabo de decir yo, el programa de monitoreo de los acuerdos y recomendaciones. Y finalmente, se evalúa la metodología de la supervisión.
las personas que han ido a hacer la supervisión son las que debieran ir, han hecho una buena supervisión, han hecho buenas recomendaciones. ¿Qué otra cosa están recomendando para ese personal que trabaja ahí? ¿Sí? Por eso decimos, se evalúa el antes, el durante y el después. Son los 3 momentos en la ejecución de la supervisión. Hemos hablado un poquito del supervisor y tendríamos que decir cuál es el perfil del supervisor. Dice que el supervisor debe ser un profesional con experiencia en el tema supervisar, porque ¿cómo va a supervisar algo que no conoce? Que se conduzca con respeto a las personas que va a supervisar, que sea tolerante y coherente con las personas y que sepa escuchar, observar y analizar las situaciones. Que sepa escuchar, porque le van a decir, por ejemplo, yo no puedo hacer esto porque no tengo los insumos para hacerlo. Yo no lo puedo hacer esto porque nunca me dejan hacerlo. Yo no puedo hacer esto porque no he aprendido esta parte. ¿Sí? Por eso dice con capacidad para escuchar, para observar y analizar las situaciones. ¿Qué otra cosa? Que muestre interés por los temas y las soluciones de los problemas, con conocimiento y capacidad para tomar decisiones y orientar acciones correctivas, con la habilidad para ayudar a los trabajadores a planificar y evaluar su propio trabajo, y lo que decíamos, privilegiar un trato horizontal. No es que yo soy el supervisor y bueno, pues tú eres el supervisado, yo estoy, vamos a otro nivel. Si trabajamos de esa manera, entonces, ¿qué sucede? No podemos ganarnos la confianza. ¿Para qué supervisamos? Con la finalidad de capacitar al personal en sus puestos de trabajo, porque vamos a encontrar déficit. Desarrollo de su trabajo. Si lo están supervisando y lo estamos capacitando, indirectamente lo estamos motivando. Por ende, vamos a mejorar la calidad técnica de la atención. Vamos a retroalimentar el proceso de ejecución de las actividades y se va a reorientar a tiempo la ejecución de las actividades si es que fuera necesario. Quizá la persona que está trabajando en ese lugar y con ese tipo de actividades no es la idónea para ese puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, eso es la respuesta a la pregunta, ¿para qué supervisar? Acá tienen ustedes una comparación de lo que está la comparación entre supervisión, evaluación y monitoreo. Hemos dicho que la evaluación y el monitoreo son a las actividades, la supervisión es a las personas. El tiempo, la periodicidad en la supervisión y en la evaluación puede ser, digamos, 2 veces al año. En cambio, en el monitoreo sí es permanente, es constante, ¿sí? Entonces tienen otras diferencias que ustedes la pueden leer, la pueden ver. Y por ende, decimos entonces, ¿cuáles serían las características de un sistema de control eficaz? Hemos dicho que el control debe ser eficaz y eficiente. Entonces ya hemos visto las 3 herramientas o las 3 formas de control, que son la evaluación, la supervisión y el monitoreo. Y pasamos a ver cuáles son las características de un sistema de control eficaz. Dice que sea preciso, por lo tanto los datos sean válidos. Segundo, que sea oportuno. Llama la atención cuando se producen variaciones a fin de prevenir efectos graves. Y que sea económico. No se puede gastar mucho dinero en supervisar. Por eso es que son las preguntas. ¿Qué supervisar? ¿Cuándo supervisar? ¿No? ¿Y cuánto supervisar? Económico porque debe justificar los beneficios que se aportan en relación a los costos que ocasionan. ¿Qué otra cosa? Debe ser flexible para que poderse ajustar a los cambios. Debe ser inteligibilidad, debe ser menos complejos y fáciles de comprender. Deben haber criterios razonables, los estándares deben ser fáciles de alcanzar. Debe haber una localización estratégica. Dice, se debe establecer un control en los puntos estratégicos. Y ya hemos dicho, por ejemplo, punto estratégico sería la emergencia. Uno de sus compañeros dijo cuidados intensivos, también cuidados intensivos, entonces la consulta externa, entonces, pero a la cabeza está la emergencia del hospital o del servicio. ¿Qué otra cosa?
Criterios múltiples son los criterios seleccionados para el control, que no deben ser únicos, ni solo sobre una determinada área, y que tiene que haber una acción correctiva. Entonces, del resultado de esas formas de control, entonces nosotros tenemos que tener algo que nos diga, esto no está funcionando bien. Entonces diremos, analizaremos por qué no funciona bien y propondremos las medidas necesarias para corregir este tema. Y acá, digamos, se muestra la estrecha relación que existe del control con la planificación. Espero que eso lo hayan visto sus compañeros que van a hacer el seminario. Y no sé si habría alguna pregunta que poder contestar o alguna duda. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, con esto estaríamos dando por concluida la primera clase de esta 9ª semana de la asignatura, que es referente al control. Gracias, buenas noches. Nos vemos dentro de unos momentos con los alumnos del seminario. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias más bien a ustedes. Gracias a ustedes.